Durante la cena de Navidad, mientras la familia intercambiaba regalos, mi hija Valeria me entregó un sobre grueso con las palabras: «Te gustará esto». Lo abrí, y dentro estaba la deuda de su esposo por $250,000. «El dinero se necesita antes de Año Nuevo», dijo ella. Yo sonreí y dije: «Claro». Pero un plan de venganza ya se estaba formando en mi cabeza. Cuando mi hija regresó por el dinero, ese hombre estaba de pie junto a mí, y cuando ella lo vio, gritó horrorizada. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es en donde estás ahora. Los villancicos flotaban por mi casa en la ciudad mientras me acomodaba en mi sillón favorito, viendo a mi familia reunirse alrededor del árbol. El cálido resplandor de las luces se reflejaba en el papel de regalo esparcido, creando la velada navideña perfecta que había estado esperando toda la semana. Mateo estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, todavía rasgando sus regalos con el entusiasmo de un joven de 16 años. «Abuelo, tiene un regalo más por venir», anunció Valeria, con una sonrisa demasiado brillante mientras se acercaba con un sobre. Algo en su tono me hizo dejar mi taza de café. «Le va a encantar esto, papá». El sobre se sentía pesado en mis manos. Oficial. No era el peso habitual de una tarjeta de Navidad. Daniel se movió incómodamente en el sofá, evitando mi mirada por completo. Después de 35 años leyendo a la gente en negociaciones de negocios, reconocí las señales de alguien que oculta algo importante. «Este no es un regalo ordinario», continuó Valeria, sentándose en el brazo de mi sillón. «Le encantará porque puede ayudar a su familia». Los papeles dentro no eran tarjetas de felicitación, documentos de inversión, acuerdos de préstamo, números que hicieron que mi visión se nublara por un momento. $250,000. La firma de Daniel esparcida en múltiples páginas, junto con nombres que no reconocí. Membretes oficiales de firmas de inversión privadas. 250,000. Las palabras salieron más bajas de lo que pretendía. Eso es bastante específico. La confianza de Valeria vaciló ligeramente, pero siguió adelante. Daniel se metió en problemas. Un inversor lo demandará si no devuelve el dinero. Llevamos escondidos un mes. Las luces del árbol de Navidad de repente parecieron demasiado brillantes. Pude oír cómo la charla emocionada de Mateo se desvanecía mientras sentía el cambio en la atmósfera. Daniel finalmente levantó la vista, su rostro pálido y demacrado. ¿Cuánto tiempo habían estado planeando este momento? ¿Cuánto tiempo habían estado esperando la oportunidad perfecta para acorralarme? Escondidos durante un mes, repetí, dejando que el peso de esas palabras se asentara. Habían sabido de esta deuda desde antes de la gran cena familiar. Antes de nuestra cena familiar de la semana pasada. Antes de cada llamada telefónica donde Valeria preguntaba por mi salud, mi negocio, mis planes para Navidad. Podrías haber pedido en lugar de exigir. Mi voz llevaba el frío que había perfeccionado en las negociaciones de negocios que salieron mal. Valeria se enderezó, su sonrisa volviéndose más forzada. «Papá, no sea difícil. Esto es familia. Nos ayudamos mutuamente, ¿verdad?». El sobre crujió cuando lo puse en la mesa auxiliar. Daniel abrió la boca como para hablar, y luego la cerró de nuevo. El silencio se alargó hasta que los sonidos de Mateo desenvolviendo regalos parecieron ensordecedores. Mi nieto miraba entre sus padres y yo, confundido por la repentina tensión. «Para Año Nuevo», añadió Valeria, como si el plazo hiciera la demanda más razonable. «Lo necesitamos para Año Nuevo o comenzará la demanda». Estudié el rostro de mi hija, buscando cualquier señal de la niña que solía subirse a esta misma silla para leer cuentos antes de dormir. En lugar de eso, vi un cálculo, un derecho adquirido, la suposición de que mi dinero era automáticamente suyo cuando lo necesitaban. «Absolutamente», dije finalmente, viendo el alivio inundar las facciones de Valeria. «Ciertamente lo pensaré». Ella se inclinó para besar mi mejilla, moviéndose ya hacia Daniel, con satisfecha confianza. Sabía que entendería, papá. La familia cuida de la familia, pero mientras se alejaba, no vio la fría sonrisa que tocó mis labios. Oh, yo entendía perfectamente. Y de hecho, lo pensaría con mucho cuidado. El alivio en los ojos de Valeria duró exactamente lo que tardé en levantarme de mi silla.
Algo en mi movimiento, o quizás el silencio que siguió a mi aceptación, la hizo detenerse cerca del árbol. 35 años te crié para que respetaras a la gente, dije, mi voz llevando la autoridad que había construido 3 concesionarios exitosos. Y vienes a mi casa en Navidad con un ultimátum. ¿Qué? Valeria se giró, su expresión confiada resquebrajándose. Papá, ¿de qué está hablando? Estoy pidiendo ayuda. ¿Pidiendo? Recogí el sobre, dejando que los papeles se derramaran sobre mi regazo. Esto no es una petición, Valeria. Esta es una presentación de negocios, completa con documentación, plazos y consecuencias. Daniel finalmente encontró su voz. Señor Fernández, sé que esto se ve mal, pero la startup necesitaba inversiones adicionales para alcanzar la siguiente ronda de financiación. La proyección mostraba. Deténgase. Levanté una mano, sin apartar nunca los ojos de mi hija. Usted perdió el dinero de otra persona en su proyecto fallido, ¿y ahora se esconde detrás de mi hija? El rostro de Valeria se enrojeció. No sea dramático. Esto es familia. Deberíamos ayudarnos mutuamente. Usted tiene más dinero del que podría gastar. Ese no es el punto. Mi voz se volvió más fría con cada palabra. El punto es que has pasado un mes planeando esta emboscada. Me has estado llamando, fingiendo que te importaba mi salud, mis planes de Navidad, mi soledad desde que tu madre murió. Todo mientras calculabas el momento perfecto para acorralarme. Mateo dejó en silencio sus regalos restantes y se escabulló de la habitación. Chico listo. Podía sentir cuando las conversaciones de adultos se volvían feas. Yo sí me preocupo por usted. La voz de Valeria se elevó, sus gestos volviéndose más dramáticos. Pero Daniel necesita ayuda. Y usted está siendo egoísta. ¿Egoísta? La palabra quedó suspendida en el aire como un desafío. Te he dado todo. Matrícula universitaria, pago inicial de tu casa, capital inicial para la primera empresa de Daniel. ¿Cuánto de mi egoísmo has disfrutado a lo largo de los años? Daniel se inclinó hacia adelante en el sofá, la desesperación asomándose en su voz. Señor, la startup de inteligencia artificial tenía potencial real. El estudio de mercado mostraba un enorme potencial de crecimiento en soluciones automatizadas de servicio al cliente. Solo necesitábamos más pista para atraer a los inversores de Serie A. ¿Pista? Repetí la jerga de las startups con desagrado. ¿Es así como llama a apostar con el dinero de otras personas? ¿A cuántos inversores engatusó con sus proyecciones y potencial? No era una apuesta. La voz de Daniel se quebró. La tecnología era sólida. Teníamos primeros usuarios mostrando interés. El momento justo. El momento fue que me acerqué a él. ¿Cuándo exactamente se dio cuenta de que estaba metido en algo que lo superaba? ¿Antes o después de tomar el dinero de Víctor Reyes? El nombre golpeó a Daniel como un golpe físico. Su rostro se puso blanco. ¿Usted conoce a Víctor? Conozco a Víctor Reyes bastante bien. Observé cómo la comprensión amanecía en los ojos de Daniel. Pensó que la comunidad de negocios de la ciudad era lo suficientemente grande como para que su nombre no circulara. Imaginó que no me enteraría de que mi yerno se escondía de los acreedores. La confianza de Valeria finalmente se hizo añicos por completo. ¿Usted lo sabía? ¿Todo este tiempo lo ha sabido? He sabido de la deuda durante 2 semanas. Lo que no sabía era cómo planeaban manejarlo. Señalé los papeles esparcidos. Nunca imaginé que elegirían la manipulación sobre la honestidad. La habitación quedó en silencio, excepto por el suave zumbido de las luces de Navidad y el distante sonido de platos tintineando mientras Mateo se ocupaba en la cocina. Valeria se hundió en el sofá junto a Daniel, su rostro una mezcla de ira y vergüenza. ¿Y ahora qué?, preguntó, su voz más pequeña que antes. Los miré a ambos, viendo claramente por primera vez en quiénes se habían convertido. ¿Ahora? Ahora lo pensaré. Tal como lo prometí, el silencio se alargó hasta que Valeria encontró su voz de nuevo, aunque llevaba un filo amargo que nunca antes había oído. Bien, se puso de pie abruptamente, alisando su vestido con movimientos agudos y furiosos. Vendré el 29 de diciembre a las 4 en punto. Espero que se le pase, y lo haya pensado bien para entonces. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Que se me pase.
como si mi reacción a su engaño fuera de alguna manera irrazonable, como si cuestionar sus métodos me convirtiera en el villano de este escenario. Lo pensaré, repetí con calma. Lo prometo. Daniel se levantó del sofá, sus movimientos inciertos. Señor Fernández, yo... Miró a Valeria, luego a mí de nuevo. Nunca quise que sucediera de esta manera. Adiós, Daniel. La finalidad en mi voz silenció cualquier disculpa que hubiera estado preparando. Valeria agarró su bolso de la mesa auxiliar, sus movimientos agudos y eficientes. La cuidadosa presentación navideña había terminado. No más pretensiones de calidez familiar. Vamos, Daniel. Se dirigió hacia la puerta principal sin mirar atrás. Hemos terminado aquí. Permanecí de pie en la sala de estar, escuchando sus pasos apresurados en el pasillo. La puerta principal se abrió y cerró con más fuerza de la necesaria. A través de la ventana, vi su auto retroceder fuera de mi entrada, los faros barriendo el césped antes de desaparecer en la noche de la ciudad. La casa se sentía diferente ahora. Las decoraciones navideñas parecían de alguna manera ridículas, alegres recordatorios de la reunión familiar que acababa de explotar. Caminé lentamente hacia el comedor, donde nuestros platos de cena abandonados todavía estaban sobre la mesa. La copa de vino de Valeria tenía una mancha de lápiz labial en el borde. Daniel apenas había tocado su comida. Comencé a recoger la mesa, apilando platos con metódica precisión. El ritmo familiar de la limpieza ayudó a organizar mis pensamientos. 35 años de paternidad. Y había llegado a esto. Un ultimátum entregado con papel de regalo navideño todavía esparcido a mis pies. ¿Abuelo? Mateo apareció en el umbral. Su joven rostro arrugado por la preocupación. ¿Siempre son así? Hice una pausa, sosteniendo la copa de vino medio vacía de Valeria. No siempre, pero más a menudo últimamente, se acercó, ayudándome a recoger los cubiertos. ¿El dinero que quieren? Es mucho, ¿verdad? Es sustancial, sí. Aprecié su franqueza. A los 16 años, Mateo a menudo mostraba más madurez que sus padres. ¿Cuánto escuchó? Lo suficiente. Dobló servilletas con cuidadosa precisión, imitando mis movimientos. La startup de papá fracasó, y ahora quieren que usted lo arregle. La simple verdad de ello me golpeó. Eso era exactamente lo que querían. No ayuda, no un préstamo con términos y condiciones. Querían que yo arreglara los errores de Daniel, e hiciera desaparecer sus problemas. Abuelo, la voz de Mateo era más baja ahora. ¿Qué va a hacer usted? Miré a mi nieto, a este joven que había elegido quedarse y ayudar a limpiar en lugar de desaparecer cuando las cosas se ponían incómodas, que hacía preguntas directas en lugar de andarse con rodeos. Voy a pensarlo con mucho cuidado, dije, diciendo cada palabra en serio. Mientras terminábamos de recoger la mesa juntos, mi mente ya estaba trabajando. 29 de diciembre a las 4 en punto. 4 días para considerar su demanda. 4 días para decidir cómo responder a 35 años de criar a una hija que pensaba que el amor se podía comprar con ultimátums. Las luces de Navidad parpadeaban en la sala de estar, pero ya no estaba viendo decoraciones navideñas. Estaba viendo posibilidades, opciones, estrategias. 4 días era tiempo más que suficiente para pensar. Y pensar, como sabe cualquier hombre de negocios exitoso, era solo el primer paso en un proceso mucho más grande. El sueño había sido esquivo. Había enviado a Mateo a casa alrededor de las 10 de la noche, prometiéndole que hablaríamos más pronto. Y luego pasé horas en mi oficina mirando los papeles de la deuda navideña extendidos sobre mi escritorio. Los números no habían cambiado, pero mi perspectiva se había cristalizado con cada hora que pasaba. El amanecer se colaba por las persianas mientras estaba sentado rodeado de los artefactos de mi vida empresarial. Premios de la Cámara de Comercio de la ciudad. Fotos con clientes satisfechos en mis concesionarios. El primer billete de $1 enmarcado de mi primera venta de auto en 1982. Cada recuerdo me recordaba los principios que habían construido mi éxito. Integridad, responsabilidad y consecuencias por las malas decisiones. Mi café se había enfriado hacía horas, pero el bloc de notas legal frente a mí estaba cubierto de apuntes. Preguntas que necesitaban respuestas, conexiones que necesitaban explorarse. El hombre de negocios en mí había tomado el control sobre el padre herido.
y eso significaba abordar esta situación como cualquier otra negociación compleja. Víctor Reyes. El nombre había atormentado la expresión de Daniel la noche anterior. En la comunidad de negocios de la ciudad, el grupo de inversión Reyes tenía peso. Había oído el nombre en las reuniones de la Cámara, lo había visto en el diario de negocios. Capital privado, préstamos de dinero duro. El tipo de inversor que no jugaba con deudores morosos. Tomé mi teléfono y marqué el número de la oficina de Tomás Gutiérrez. Tomás había sido mi abogado durante 15 años, manejando todo, desde contratos de concesionarios hasta la planificación de mi patrimonio. Si alguien entendía los procedimientos legales en el Estado, era Tomás. Arturo, la voz familiar de Tomás, transmitía preocupación. ¿Todo bien? Son apenas las 8 de la mañana. Tomás, necesito información sobre el cobro de deudas privadas en el Estado. Mantuve mi voz firme, profesional. Específicamente, ¿qué sucede cuando alguien incumple un préstamo de inversión privada? Una pausa. Esto no tendrá nada que ver con tu yerno, ¿verdad? Escuché algunos rumores por la ciudad sobre una startup fallida. La comunidad de negocios de la ciudad era más pequeña de lo que la mayoría de la gente creía. Por supuesto, Tomás había oído susurros sobre los problemas de Daniel. ¿Qué tipo de rumores? Nada específico. Solo que Daniel Herrera se metió en algo que lo superaba con algunos inversores privados. Pidió prestado contra ingresos proyectados que nunca se materializaron. El tono de Tomás se volvió más serio. Arturo, dime que no confirmaste nada por él. No. Miré fijamente los papeles esparcidos. Pero le debe $250,000 a alguien llamado Víctor Reyes. Y ayer, mi hija me entregó la factura como regalo de Navidad. El silencio al otro lado de la línea de Tomás se alargó lo suficiente como para que me preguntara si se había cortado la llamada. Finalmente, habló. ¿Víctor Reyes? Arturo, ese hombre no se anda con juegos, es legítimo, pero espera que le devuelvan su dinero. A tiempo. Con intereses. ¿Cuál es su reputación? Justo pero implacable. Trabajará contigo si te comunicas y haces esfuerzos de buena fe. Pero si intentas esconderte de él o jugar, la voz de Tomás se apagó significativamente. Tiene recursos para rastrear deudores. Y la ley del Estado es muy amigable con los acreedores. Hice más notas en mi blog legal. ¿Cuánto tiempo le da normalmente a alguien antes de presentar una demanda? Depende de los términos del acuerdo original, pero generalmente 90 días después de la fecha de vencimiento. Después de eso, puede buscar embargos, incautación de activos, todos los remedios legales disponibles. 3 meses. Daniel ya llevaba escondido 1 mes. Eso dejaba, quizás, 8 semanas antes de que la paciencia de Víctor Reyes se agotara por completo. Tomás, necesito que investigues algo por mí. Discretamente. Dejé mi bolígrafo y me concentré por completo en la conversación. Averigua todo lo que puedas sobre los procedimientos legales actuales del grupo de inversión Reyes. Específicamente, cualquier cosa que involucre a Daniel Herrera, Arturo. La voz de Tomás llevaba una advertencia. Sea lo que sea que estés pensando, ten cuidado. Víctor Reyes no es alguien a quien quieras como enemigo. ¿Quién dice que lo quiero como enemigo? A las 2 de esa tarde, mi escritorio parecía una sala de guerra. La investigación de Tomás había llegado por correo electrónico 1 hora antes, confirmando lo que había sospechado. Víctor Reyes ya había comenzado los procedimientos legales preliminares contra Daniel. Notificaciones de incumplimiento. Cartas de demanda. La maquinaria del cobro de deudas ya estaba en movimiento. Mis otras llamadas telefónicas habían sido igualmente productivas. Jaime Soto, mi socio de negocios de los primeros días de la construcción de la red de concesionarios, había proporcionado inteligencia valiosa sobre el carácter y los métodos de Reyes. Justo, pero implacable. Un hombre que respetaba el trato directo, pero tenía tolerancia cero con el engaño. El sonido de mi puerta principal abriéndose interrumpió mi planificación. La voz de Mateo llamó desde el pasillo. «Abuelo», dijo que podía pasar esta tarde. «Aquí dentro, Mateo». Rápidamente reuní los documentos más sensibles, deslizándolos en una carpeta. Mi nieto no necesitaba ver todos los detalles de lo que estaba considerando. Mateo apareció en el umbral,
observando los papeles esparcidos y las tarjetas de visita con ojos curiosos. Ha estado ocupado. Esto se parece a cuando está planeando algo grande para los concesionarios. Chico agudo. Demasiado agudo para su propio bien a veces. Siéntate, Mateo. Quiero preguntarte algo. Se acomodó en la silla frente a mi escritorio, su expresión seria. ¿Es sobre mamá y papá? ¿Es sobre lo correcto y lo incorrecto? Me recliné, estudiando su rostro. Cuando alguien toma una mala decisión y lastima a otras personas, ¿qué debería pasar? Mateo consideró la pregunta con la gravedad que había llegado a esperar de él. Deberían enfrentar las consecuencias, arreglarlo, de alguna manera, incluso si arreglarlo es difícil, incluso si significa que podrían sentirse incómodos o avergonzados. Especialmente entonces, su respuesta llegó sin dudar. De lo contrario, simplemente seguirán tomando malas decisiones, ¿verdad? Porque saben que alguien más siempre limpiará su desorden, de la boca de los niños. ¿Y qué pasa si la persona que generalmente limpia el desorden decide dejar de ayudar? Los ojos de Mateo se iluminaron con comprensión. Entonces tal vez finalmente aprendan a ser responsables de sí mismos. Hizo una pausa, y luego añadió en voz baja. ¿Es eso lo que está planeando hacer? Estudié a mi nieto, este joven de 16 años, que captaba conceptos que parecían eludir a sus padres. ¿Qué pensarías si te dijera que voy a ayudar al hombre al que tu padre le debe dinero a encontrarlo? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros. La expresión de Mateo pasó por la sorpresa, la consideración y finalmente, algo que parecía aprobación. Quiere decir, en lugar de simplemente darles el dinero, en lugar de permitir su irresponsabilidad, sí. Mateo asintió lentamente. Eso les enseñaría algo. Darles dinero solo les enseñaría que la manipulación funciona. Podría ser duro para ellos. Vergonzoso, tu padre podría enfrentar consecuencias legales. Abuelo, dijo Mateo con notable madurez. A veces, lo correcto no es lo fácil. Le sonreí, orgulloso del joven en el que se estaba convirtiendo. Tus padres no lo verán de esa manera. Mis padres ven todo a través del lente de lo que es conveniente para ellos. La amargura en su voz me sorprendió. Tal vez es hora de que aprendan que las acciones tienen consecuencias. Saqué una tarjeta de visita de la pila en mi escritorio. La información de contacto de Víctor Reyes, obtenida a través de mi investigación matutina. Voy a llamar a este hombre mañana. Arreglar una reunión. Mateo se inclinó para leer la tarjeta. ¿Qué le dirá? La verdad. Que sé dónde se esconde Daniel. Que creo que debería enfrentar sus responsabilidades. Y que me gustaría estar presente cuando esas responsabilidades lo alcancen. Él lo escuchará. Hombres como Víctor Reyes respetan a otros hombres que honran sus compromisos. Creo que nos entenderemos perfectamente. Mateo guardó silencio por un largo momento, procesando las implicaciones. Finalmente, me miró con determinación en sus ojos. ¿Quiere que yo esté allí? Cuando suceda, quiero decir, para apoyo moral. El ofrecimiento me conmovió más de lo que podía expresar. No, Mateo. Esto es algo que necesito manejar yo mismo. Pero saber que lo entiendes, eso lo significa todo. Extendí la mano sobre el escritorio y apreté su hombro. Mañana haría la llamada que pondría todo en movimiento. Esta noche tenía la aprobación del único miembro de la familia cuya opinión realmente importaba. El ascensor en el edificio de oficinas del centro de la ciudad me llevó al piso 15 con suave eficiencia. Había pasado la mañana preparándome para esta reunión como cualquier otra negociación comercial crucial. Investigación compilada, puntos de conversación organizados, objeciones potenciales anticipadas. El hecho de que esto involucrara a mi propia familia lo hacía más personal, pero no menos profesional. El grupo de inversión Reyes ocupaba la mitad del piso. Su área de recepción estaba decorada con una elegancia discreta que hablaba de dinero serio y negocios serios. La recepcionista, una mujer de unos 30 años con ojos astutos, había revisado mi identificación cuidadosamente antes de anunciar mi llegada. El señor Reyes lo verá ahora, señor Fernández. La oficina de Víctor Reyes ofrecía una vista impresionante del lago de la ciudad. El hombre mismo estaba de pie detrás de un escritorio ejecutivo
que probablemente costaba más que los autos de la mayoría de la gente, pero su atención estaba completamente centrada en mí, en lugar de tratar de impresionar con su entorno. Señor Fernández, ofreció un firme apretón de manos. Debo admitir que, cuando usted llamó ayer pidiendo discutir sobre Daniel Herrera, sentí curiosidad. Por favor, tome asiento. Reyes se veía exactamente como lo había imaginado. Unos 40 y tantos años, sienes plateadas, el tipo de porte que proviene de tomar decisiones difíciles para ganarse la vida. Su traje era caro, pero no llamativo. Todo en su oficina sugería competencia y éxito. Señor Reyes, seré directo con usted. Mi yerno le debe una cantidad sustancial de dinero, y mi familia cree que simplemente debería extender un cheque para hacer desaparecer sus problemas. Las cejas de Reyes se alzaron ligeramente. ¿Y usted no está de acuerdo con ese enfoque? Creo que Daniel necesita aprender la responsabilidad, y mi hija necesita entender que no puede manipular a la gente para resolver problemas que ella no creó. Por primera vez desde que había entrado en su oficina, Reyes sonrió. No fue una sonrisa cálida, pero transmitía aprobación. Señor Fernández, en 20 años de préstamos privados, he tratado con docenas de miembros de la familia. Usualmente quieren saber cuán poco pueden pagar para que me vaya. $250,000 es dinero serio. Su yerno conocía los riesgos cuando firmó esos papeles. Reyes abrió una carpeta de archivos en su escritorio, escaneando documentos que reconocí como los acuerdos de préstamo de Daniel. Ciertamente lo hizo. Firmó múltiples garantías, cláusulas de responsabilidad personal. Entendió exactamente lo que estaba aceptando. ¿Cuál es su procedimiento normal cuando alguien incumple? Documentación, cartas de demanda, procedimientos legales si es necesario. Reyes cerró la carpeta y me estudió cuidadosamente. Pero el señor Herrera ha sido creativo para evitar la notificación del proceso. ¿Qué significa? Se mudó de su dirección registrada. Cambió su número de teléfono. La oficina de su negocio está cerrada. Encontrarlo para entregarle los papeles se ha vuelto lento y costoso. Me incliné ligeramente hacia adelante. ¿Y si le dijera que puedo ahorrarle ese tiempo y gasto? La expresión de Reyes se agudizó con interés. Estoy escuchando. Puedo decirle exactamente dónde se esconde Daniel. Su nueva dirección. Su número de teléfono actual. Incluso su rutina diaria. Hice una pausa, dejando que el valor de esa información se asentara. A cambio, quiero estar presente cuando le entreguen los papeles. ¿Presente cómo? Quiero que él entienda que sus acciones tienen consecuencias. Y quiero que mi hija vea lo que sucede cuando intentas esconderte de tus responsabilidades en lugar de enfrentarlas. Reyes guardó silencio por un largo momento, considerando mi proposición. Finalmente, asintió lentamente. Señor Fernández, esa es la oferta más interesante que he recibido en meses. Usted esencialmente se ofrece como voluntario para ayudarme a cobrarle a su propio miembro de la familia. Me ofrezco como voluntario para ayudar a enseñarle a mi familia sobre la rendición de cuentas. ¿Y usted cree que este enfoque será más efectivo que simplemente pagar su deuda? Señor Reyes, si pago esta deuda, Daniel aprenderá que las decisiones imprudentes pueden arreglarse con manipulación. Mi hija aprenderá que el chantaje emocional funciona. ¿Qué lección le enseña eso a mi nieto? ¿Vas tú? La sonrisa de Reyes regresó, esta vez con genuina calidez. Es usted un hombre de principios, señor Fernández. Respeto eso. Se puso de pie y extendió su mano de nuevo. Acepto su propuesta. ¿Cuándo podemos proceder? 29 de diciembre, a las 4 en punto. Mi hija vendrá a mi casa a recoger el dinero que exige. Sugiero que le proporcionemos una experiencia más educativa en su lugar. El apretón de manos de Reyes fue firme y final. Señor Fernández, creo que esta asociación será muy productiva. La cafetería cerca del distrito legal bullía con la tranquila intensidad de los profesionales de negocios que mantenían conversaciones importantes. Víctor y yo habíamos elegido una mesa en la esquina, lejos del flujo principal de tráfico, donde podíamos discutir asuntos sensibles sin ser escuchados. El sol de la tarde se filtraba por los altos ventanales, proyectando largas sombras sobre nuestros documentos y tazas de café. David Morales llegó precisamente a tiempo, llevando un maletín de cuero que hablaba de años de exitosa práctica legal. Víctor se puso de pie para saludar a su abogado,
Un hombre de unos 50 y tantos años con la mirada aguda y el comportamiento mesurado de alguien que se especializaba en el cobro de deudas comerciales. David, este es Arturo Fernández, dijo Víctor, haciendo la presentación. Arturo, David Morales ha estado manejando mis asuntos legales durante más de una década. Si hay una forma de cobrar dinero legalmente en el estado, David la conoce. Morales me estrechó la mano con cortesía profesional. Señor Fernández, Víctor me dice que usted tiene información que podría acelerar nuestros procedimientos contra Daniel Herrera. Puedo decirle exactamente dónde estará mañana a las 4 en punto, dije sin preámbulos, junto con mi hija, que ha estado orquestando todo este intento de manipularme para que pague sus deudas. David abrió su maletín y sacó una carpeta manila gruesa con documentos legales. Podemos presentar la demanda dentro de 24 horas. La clave es la notificación adecuada de los documentos. Si el señor Herrera continúa evadiendo la notificación, tendremos que buscar alternativas más costosas. No estará evadiendo nada mañana. Me incliné hacia adelante, compartiendo los detalles que me había guardado hasta ahora. Vendrán a mi casa a las 4 en punto. Daniel estará con ella. Nunca la deja manejar asuntos de dinero solo. Demasiado nervioso por la confrontación como para confiarle algo tan importante. La expresión de Víctor mostró aprobación. Perfecto. Podemos posicionar a mi equipo cerca. Entregar los papeles allí mismo. ¿Qué requiere exactamente una notificación adecuada?, le pregunté a Morales. Entrega física de documentos al demandado. Identificación verbal de la persona a la que se le notifica. Verificación por escrito de la finalización de la notificación. Morales consultó sus notas. Dado que tendremos una identificación clara y un entorno controlado, no debería haber complicaciones procesales. Víctor sacó su teléfono, revisando su calendario. Puedo tener a 3 personas allí para las 3:45. 1 para entregar los papeles. 2 como testigos y respaldo. Hábleme del comportamiento típico de Daniel, solicitó Morales. ¿Tiene algún patrón que debamos anticipar? Pensé en los hábitos nerviosos de mi yerno. Su tendencia a inquietarse cuando estaba estresado. Caminará de un lado a otro. No se quedará quieto cuando esté ansioso. Probablemente se quede cerca de la puerta para poder irse rápidamente si las cosas salen mal. Es fundamentalmente un cobarde. Eso en realidad juega a nuestro favor, señaló Morales. El comportamiento de riesgo de fuga respalda nuestras reclamaciones de urgencia si necesitamos buscar un embargo inmediato. Víctor estudió los papeles frente a él. Quiero que entienda la seriedad de esta situación. Tal vez ver consecuencias reales le enseñe a pensar antes de tomar el dinero de otras personas. ¿Qué sucede después de la notificación?, pregunté. Tendrá 30 días para responder a la demanda, explicó Morales. Durante ese tiempo, podemos buscar el descubrimiento de activos, verificación de empleo, todos los procedimientos de cobro estándar. Dada la cantidad involucrada en sus intentos de evasión, probablemente buscaremos un juicio acelerado. La camarera rellenó nuestras tazas de café, proporcionando una breve interrupción a nuestra planificación. Cuando se alejó, Víctor se reclinó en su silla con satisfacción. Arturo, debo decir que este es el miembro de la familia más cooperativo que he encontrado en un caso de cobro. No estoy pensando como un miembro de la familia, respondí. Estoy pensando como un hombre de negocios que está cansado de ver a la gente evitar las consecuencias de sus malas decisiones. Morales hizo las últimas notas en su archivo. Tendremos toda la documentación lista para mañana por la mañana. Equipo de notificación informado y posicionado. Una vez que se entreguen los papeles, el señor Herrera estará oficialmente en el sistema legal, y no hay forma de que pueda afirmar que no fue notificado adecuadamente. No con 3 testigos en un entorno controlado, confirmó Morales. Esta será una notificación adecuada del libro de texto. Víctor revisó su reloj. Debería coordinar con mi equipo esta noche. Arturo, ¿está cómodo con todo lo que hemos discutido? Asentí, sintiendo la satisfacción que proviene de una estrategia bien planificada. Mañana a las 4 en punto, mi hija espera cobrar $250,000. En lugar de eso, aprenderá lo que sucede cuando intentas resolver problemas con manipulación. Mientras recogíamos nuestros papeles y nos preparábamos para irnos,
Sentí la misma calma y confianza que había experimentado antes de las principales negociaciones comerciales. Cada detalle planeado, cada contingencia considerada, cada persona clara en su papel. Mañana sería muy educativo para todos los involucrados. La luz de la mañana entraba a raudales por las ventanas de la oficina de abogados de Tomás Gutiérrez, mientras firmaba el documento legal más importante de mi vida. La notaria, una mujer severa de unos 60 y tantos años llamada Patricia Gómez, observaba atentamente mientras ponía mi firma en cada página del testamento revisado. 40 años construyendo riqueza, y había tomado menos de una hora reestructurar completamente cómo se distribuiría. Arturo, ¿estás absolutamente seguro de estos cambios?, preguntó Tomás por tercera vez. Esta es una alteración fundamental en tu planificación patrimonial. Dejé el bolígrafo y miré los documentos extendidos ante mí. La herencia de Valeria, alguna vez lo suficientemente sustancial como para asegurar su cómoda jubilación, ahora reducida a unos simbólicos $1,000. La parte de Mateo aumentada drásticamente, junto con donaciones significativas a 3 organizaciones benéficas de la ciudad que enseñaban responsabilidad financiera a adultos jóvenes. Absolutamente seguro. Alguien que puede chantajear a su propio padre no merece ser recompensado por ese comportamiento. Patricia selló cada página con sellos oficiales, sus movimientos precisos y profesionales. El documento es legalmente sólido, señor Fernández. Sus deseos se ejecutarán exactamente como están escritos, y las cláusulas de protección harán que cualquier impugnación sea extremadamente difícil. Tomás reunió las páginas firmadas, organizándolas con eficiencia práctica. ¿Qué hay de la carta personal que querías incluir? Le entregué el sobresellado que había preparado en casa. Dentro, 3 páginas explicaban mi razonamiento a Valeria, expresando tanto mi amor por ella como mi decepción por sus elecciones. La carta ofrecía esperanza de reconciliación, pero solo si demostraba un cambio genuino en su carácter y comportamiento. ¿Esto debe almacenarse con el testamento original? Sí. Ella debe entender por qué se tomaron estas decisiones, incluso si no está de acuerdo con ellas. Patricia terminó sus deberes notariales y comenzó a empacar su sello y timbres. Señor Fernández, he estado notarizando documentos patrimoniales durante 25 años. Nunca he visto a nadie hacer cambios tan significativos sin algún tipo de crisis familiar que los motive. Ha habido una crisis, reconocí, solo que no del tipo que la mayoría de la gente reconocería. Tomás colocó los documentos completados en la caja fuerte de su oficina, la misma ubicación segura donde se almacenaban mis contratos comerciales y otros papeles vitales. Arturo, ¿cuándo planeas contarle a Valeria sobre estos cambios? Después de la reunión de mañana, una vez que entienda que la manipulación no funciona. Necesitará decidir qué tipo de persona quiere ser en el futuro. Y si decide impugnar el testamento legalmente, sonreí, recordando las cláusulas protectoras que Tomás había elaborado. Entonces descubrirá que intentar anular un testamento debidamente ejecutado es costoso, lento y rara vez exitoso, especialmente cuando el testador estaba claramente en su sano juicio y tenía razones legítimas para sus decisiones. Tomás cerró la caja fuerte con llave y se volvió hacia mí. Tu nieto será un joven muy rico algún día. Mateo tiene carácter. Entiende lo correcto de lo incorrecto, la responsabilidad del derecho adquirido. Usará el dinero sabiamente. Me puse de pie, sintiéndome más ligero a pesar de la gravedad de lo que acababa de hacer. A diferencia de sus padres, él ha aprendido que las acciones tienen consecuencias. ¿Y si Valeria cambia? ¿Qué pasa si esta experiencia le enseña las lecciones que esperas que aprenda? Entonces el testamento se puede cambiar de nuevo, pero tendrá que demostrar ese cambio a través de años de comportamiento diferente, no solo palabras. Mientras me preparaba para irme, Tomás me entregó una copia del testamento revisado para mis archivos. El peso del documento se sentía simbólico, tanto el final de una relación como el comienzo de algo más. Arturo, por si sirve de algo, creo que estás haciendo lo correcto. Permitir el mal comportamiento nunca ayuda a nadie, incluso cuando es familia. Le estreché la mano, agradecido por su apoyo y experiencia. Gracias, Tomás. Mañana veremos si este enfoque produce los resultados que espero. Caminando hacia mi auto,
Sentí la misma sensación de resolución que venía después de tomar decisiones comerciales difíciles pero necesarias. El testamento permanecería en secreto hasta después de la confrontación de mañana, pero saber que existía me daba una confianza adicional en mi enfoque. Valeria aprendería que la manipulación tenía consecuencias que se extendían mucho más allá de una sola conversación. Algunas lecciones reflexioné mientras conducía a casa. Solo se podían enseñar a través de la experiencia. El tablero de ajedrez estaba entre Mateo y yo en la mesa de café, las piezas dispuestas en las posiciones de medio juego que requerían pensamiento cuidadoso y planificación. Afuera, la tarde de diciembre de la ciudad se había asentado en el frescor confortable que hacía que las conversaciones en interiores se sintieran especialmente íntimas. Mañana traería confrontación y consecuencias, pero esta noche ofrecía el ritmo pacífico del pensamiento estratégico. Es su turno, abuelo. Mateo estudiaba el tablero con intensa concentración, tratando de anticipar mis próximos movimientos. Moví mi alfil para amenazar a su caballo, creando el tipo de presión que forzaba decisiones inmediatas. En el ajedrez, Mateo, cada movimiento crea consecuencias que se propagan hacia adelante. No puedes simplemente reaccionar a las amenazas inmediatas. Tienes que considerar lo que sucede 3 o 4 movimientos más adelante. Mateo capturó mi alfil con su torre, pero pude ver que ya estaba lamentando el intercambio, como lo que está haciendo con mamá y papá. Exactamente así. Moví mi reina a una posición que crearía serios problemas para su rey en 2 movimientos. Tu padre tomó decisiones sin considerar las consecuencias. Tu madre intentó manipularme sin pensar en cómo podría responder yo. Mañana, descubrirán que las acciones siempre tienen resultados. Mi teléfono sonó, interrumpiendo nuestro juego. El nombre de Víctor Reyes apareció en la pantalla, justo a tiempo para nuestra llamada de coordinación planificada. Víctor, ¿todo listo para mañana? Todo está en su lugar. Mi gente estará posicionada cerca de su casa a las 3:45. David tiene todo el papeleo preparado y debidamente certificado. La voz de Víctor transmitía satisfacción profesional. ¿Cómo se siente para mañana? Confiado. Mi hija y mi yerno no tienen idea de lo que les espera. Mateo escuchaba en silencio, entendiendo que estaba presenciando los preparativos finales para algo significativo. Su expresión mostraba aprobación en lugar de preocupación, confirmando mi creencia de que comprendía la complejidad moral de la situación. ¿Y después de la entrega de papeles? Continuó Víctor. Entonces veremos qué tan rápido se ajustan a la realidad. Daniel tendrá 30 días para responder a la demanda, pero sospecho que su primera llamada será a mí, rogando por ayuda, la cual usted rechazará, la cual redirigiré hacia la responsabilidad personal. Él creó este problema. Él necesita resolverlo. Después de terminar la llamada, volví mi atención a Mateo y al juego de ajedrez. Había usado mi distracción para mejorar ligeramente su posición, mostrando el tipo de pensamiento estratégico que le serviría bien en la vida. Abuelo, ¿qué pasará con nuestra familia después de mañana? Consideré su pregunta cuidadosamente, moviendo mi caballo para proteger a mi reina mientras mantenía la presión sobre su posición. Eso depende enteramente de cómo respondan tus padres a las consecuencias. Mateo, pueden elegir aprender de esta experiencia y convertirse en mejores personas. O pueden elegir permanecer enojados y con derechos adquiridos. Y si se quedan enojados, entonces habrán elegido su camino, al igual que yo he elegido el mío. Señalé el tablero de ajedrez. ¿Ves cómo tu caballo está atrapado ahora? Podrías sacrificar a tu reina para salvarlo. O podrías aceptar la pérdida y posicionarte para un final de juego más fuerte. Mateo estudió el tablero, reconociendo el paralelo que estaba trazando. Usted está eligiendo el final de juego más fuerte. Estoy eligiendo enseñar lecciones que deberían haberse aprendido hace años. Jugamos en cómodo silencio durante varios movimientos. Los únicos sonidos el suave clic de las piezas de ajedrez y el distante zumbido del tráfico nocturno. La casa se sentía en paz, preparada para los importantes visitantes de mañana. Había limpiado a fondo, arreglado los muebles para asegurar líneas de visión claras. Incluso seleccioné mi ropa para la ocasión. Mateo, independientemente de lo que suceda mañana o en las semanas siguientes,
Quiero que recuerdes algo importante. Levantó la vista de contemplar su próximo movimiento. ¿Qué es? El amor verdadero a veces requiere tomar decisiones difíciles. Permitir el mal comportamiento de alguien no es ayudarlo, es lastimarlo, y lastimar a todos a su alrededor. ¿Cómo darle dinero a papá lo lastimaría? Exactamente. Le enseñaría que la irresponsabilidad puede arreglarse con manipulación. Le enseñaría a tu madre que el chantaje emocional funciona. Y te enseñaría a ti que las consecuencias no se aplican a las personas que te importan. Mateo asintió lentamente, moviendo su reina a una posición defensiva. Pero de esta manera, podrían aprender algo. De esta manera, tendrán la oportunidad de aprender. Si aprovechan esa oportunidad o no, depende de ellos. A medida que la noche avanzaba, Mateo me ayudó a guardar el juego de ajedrez y a prepararme para los eventos de mañana. Su presencia me había proporcionado exactamente la base moral que necesitaba, confirmando que mi enfoque era sólido y mi razonamiento claro. Debería irme a casa, dijo, recogiendo su chaqueta. Buena suerte mañana, abuelo. No se trata de suerte, Mateo. Se trata de justicia. Después de que se fue, me senté solo en mi silla, mirando el reloj que mañana marcaría una de las confrontaciones más significativas de mi vida. Las 4 en punto traerían a Valeria y Daniel a mi puerta, esperando dinero y complacencia. En lugar de eso, encontrarían consecuencias y educación. La casa se sentía lista. Mis aliados estaban preparados. Mi conciencia estaba tranquila. Mañana lo cambiaría todo, y estaba completamente en paz con esa realidad. Las 4 en punto se acercaban con la precisión de una reunión de negocios bien orquestada. Me senté en mi sillón favorito, la misma posición que había ocupado durante la confrontación navideña 4 días antes. Pero ahora, todo se sentía diferente. La habitación tenía una anticipación eléctrica que precede a los eventos trascendentales, cuando meses de planificación convergen en un solo momento decisivo. A través de la ventana delantera, podía ver el sedán oscuro de Víctor estacionado discretamente calle abajo. Su equipo se había posicionado exactamente a las 3:45, según lo planeado, profesionales e invisibles hasta que se les necesitara. David Morales estaba sentado en el asiento del pasajero, con los documentos legales preparados y certificados, listo para ejecutar la notificación de proceso más importante de mi memoria reciente. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Víctor. En posición. Listos cuando usted diga. Respondí simplemente. Estarán aquí en cualquier momento. El sonido de las puertas de un auto cerrándose en mi entrada anunció su llegada. El paso confiado de Valeria en el sendero, el arrastrar vacilante de Daniel detrás de ella, exactamente como le había predicho a Víctor. Algunos patrones nunca cambian, y la necesidad de mi hija de controlar situaciones mientras mi yerno se acobardaba en el fondo se había vuelto deprimentemente confiable. Sonó el timbre. Conté hasta 5 antes de levantarme, permitiéndoles esperar lo suficiente como para sentir el peso de lo que creían que era su momento de victoria. Cuando abrí la puerta, Valeria lucía la sonrisa triunfante de alguien que pensaba que había manipulado exitosamente a su padre para que se sometiera. Hola, papá. Espero que lo haya pensado bien y se haya dado cuenta de que la familia es más importante que los principios. Su saludo llevaba la arrogancia casual de alguien que esperaba una capitulación inmediata. Daniel estaba detrás de ella, jugando con las llaves de su auto, incapaz de mirarme directamente a los ojos. La energía nerviosa que irradiaba de él sugería que entendía, en algún nivel, que esta situación se sentía mal. Lo he pensado con mucho cuidado, respondí, haciéndome a un lado para dejarlos entrar. De hecho, tengo una sorpresa para ambos. Se movieron hacia la sala de estar, Valeria dirigiéndose directamente a la silla que había ocupado durante la cena de Navidad, Daniel flotando cerca de la entrada, como si planeara un escape rápido. El mismo posicionamiento que le había descrito a Víctor durante nuestra sesión de planificación estratégica. Papá, no necesitamos sorpresas. Valeria se acomodó en su silla con confianza propietaria. Solo necesitamos que sea razonable sobre esta situación. Daniel ha cometido algunos errores, pero la familia ayuda a la familia. Daniel finalmente habló, su voz llevando una esperanza desesperada. Señor Fernández, sé que está enojado, pero le prometo que le pagaré, con intereses.
Solo necesito tiempo para... ¿Para qué, Daniel? Permanecí de pie, manteniendo la ventaja psicológica de la altura. ¿Para encontrar otro inversor al que estafar? ¿Para comenzar otra compañía fallida con el dinero de otra persona? Je l'avais. No fue una estafa. La voz de Daniel se quebró con desesperación. El modelo de negocio era sólido. Solo necesitábamos más pista para alcanzar la rentabilidad. Valeria le lanzó a su esposo una mirada de advertencia. Luego se volvió hacia mí con tácticas de manipulación renovadas. Papá, está complicando esto innecesariamente. Son $250,000. Usted gasta más que eso en publicidad para los concesionarios cada año. La cantidad no es el problema, Valeria. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué está siendo tan terco en ayudar a su propia familia? Antes de que pudiera responder, el sonido de puertas de auto cerrándose afuera atrajo la atención de todos. Daniel se movió hacia la ventana y luego se congeló al reconocer las figuras que se acercaban a mi puerta principal. No. Su rostro se puso blanco. No. 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 El timbre sonó de nuevo, esta vez con la persistencia autoritaria de alguien que realiza asuntos oficiales. ¿Esperaba a alguien más, papá?, preguntó Valeria, la confusión reemplazando su confianza anterior. Sonreí, sintiendo la satisfacción que llega cuando un plan cuidadosamente orquestado alcanza su clímax. De hecho, sí, te dije que tenía una sorpresa. El timbre sonó una tercera vez. Daniel se presionó contra la pared de la sala, negando con la cabeza. Daniel Herrera. La voz de Víctor Reyes se escuchó a través de la puerta principal con claridad profesional. Finalmente, lo encontré. Caminé hacia la puerta principal con calma deliberada mientras Daniel se presionaba contra la pared de la sala como un animal acorralado. La confusión de Valeria era evidente mientras miraba entre su esposo aterrorizado y mi comportamiento controlado. Finalmente comenzaba a sentir que algo había salido muy mal con su manipulación cuidadosamente planeada. Víctor, por favor, entre. Abrí la puerta de par en par, permitiendo que Víctor Reyes y su asociado entraran con la documentación oficial visible en sus manos. Creo que ya conoce a Daniel Herrera. Víctor entró en mi sala de estar con la confianza mesurada de un hombre que realiza un negocio rutinario. Su traje gris y su porte profesional crearon un contraste inmediato con el terror obvio de Daniel y la creciente indignación de Valeria. Señor Herrera, ha sido bastante difícil de localizar. La voz de Víctor no transmitía emoción, solo el tono plano de alguien que completa una tarea necesaria. Tengo documentos legales que requieren su atención inmediata. Esto es una trampa. La voz de Daniel se quebró mientras me señalaba con un dedo tembloroso. Usted arregló esto. ¿Cómo pudo hacer esto? Valeria saltó de su silla, su rostro enrojecido por la rabia. Usted vendió a su propia hija a este hombre. No te vendí, Valeria. Permanecí de pie junto a la puerta, observando la reacción de mi familia a las consecuencias que nunca habían anticipado. Te enseñé que cada acción tiene resultados. Víctor se acercó a Daniel con los papeles legales extendidos, su asociado flanqueando para evitar cualquier intento de escape. Señor Herrera, usted me debe $250,000 más los intereses acumulados. Esta demanda es su citación judicial oficial. La inversión fue legítima. La voz de Daniel se elevó casi hasta la histeria. La startup de IA tenía potencial real. No puede demandarme por tomar un riesgo comercial calculado. Puedo demandarlo por incumplir un préstamo con garantías personales. El tono de Víctor permaneció profesionalmente neutral, las cuales usted firmó varias veces, con pleno entendimiento de los términos. Valeria se giró hacia mí, su confianza anterior completamente destrozada. Papá, ¿cuánto tiempo ha estado planeando esto? ¿Cuánto tiempo le ha estado mintiendo a su propia hija? No he mentido sobre nada. Me moví hacia mi sillón, sentándome para observar la confrontación que había orquestado. Prometí pensar en tu demanda. Lo pensé con mucho cuidado. ¿Y decidió traicionar a su propia familia? Decidí dejar de permitir el comportamiento irresponsable. Mi voz llevaba la autoridad que había usado en negociaciones comerciales difíciles. Daniel pidió prestado dinero que no podía pagar. Tú intentaste manipularme para que arreglara sus errores. Ambos necesitan aprender que las acciones tienen consecuencias. Víctor le entregó los documentos legales a Daniel, quien los tomó con manos temblorosas.
Tiene 30 días para responder a esta demanda, señor Herrera. Le sugiero que busque representación legal competente. Todo esto está mal. Daniel agarraba los papeles como si pudieran morderlo. Señor Fernández, usted dijo que pensaría en ayudar. Usted dijo que entendía las obligaciones familiares. Entiendo las obligaciones, Daniel. Su obligación de pagar el dinero que pidió prestado. Su obligación de enfrentar las consecuencias de sus malas decisiones en lugar de esconderse detrás de su esposa. Ahora puede demostrar que su modelo de negocio era sólido en el tribunal. Continué. Como un adulto responsable que enfrenta los resultados de sus elecciones. La furia de Valeria alcanzó su punto máximo cuando se dio cuenta del alcance total de lo que había sucedido. Usted planeó todo esto. Usted sabía exactamente lo que iba a hacer cuando nos fuimos de aquí la noche de Navidad. Sabía que no iba a recompensar la manipulación con dinero. Todo lo demás se desarrolló a partir de ese principio. Víctor revisó su reloj con eficiencia profesional. Señor Herrera, señora Herrera, mi negocio aquí ha terminado. El proceso legal procederá de acuerdo con la ley del Estado. ¿Qué pasa ahora? La voz de Daniel era apenas un susurro. Ahora enfrentan las consecuencias de sus decisiones. Respondí antes de que Víctor pudiera responder. Usted pidió dinero prestado a un inversor legítimo. No lo pagó como se acordó. Intentó esconderse de sus obligaciones. El sistema legal determinará qué sucede a continuación. Víctor se movió hacia la puerta, seguido por su asociado. Señor Fernández, gracias por su cooperación en este asunto. Gracias a usted por ser razonable sobre el proceso de pago, Víctor. Mientras la puerta se cerraba detrás de ellos, Valeria y Daniel permanecían en mi sala de estar como supervivientes de un desastre natural. La hija confiada que había llegado esperando dinero fácil se había ido, reemplazada por alguien que comenzaba a entender que sus tácticas de manipulación tenían limitaciones catastróficas. Papá, la voz de Valeria llevaba una nota que nunca antes había oído. Ni ira, ni derecho adquirido, sino algo que se acercaba al reconocimiento. ¿Sí? ¿Qué nos pasa ahora? Miré a mi hija y a mi yerno, viéndolos claramente, quizás por primera vez en años. Eso depende enteramente de lo que elijan aprender de esta experiencia. La luz del sol primaveral entraba a raudales por las ventanas de nuestra cafetería habitual en el centro de la ciudad, mientras Mateo y yo nos acomodábamos en nuestra mesa de esquina habitual. Nuestras reuniones semanales de café se habían convertido en una rutina apreciada desde la confrontación de diciembre, proporcionando espacio para el tipo de conversaciones que ayudan a los jóvenes a comprender las complejas realidades adultas. Abuelo, ¿cómo están las cosas con mamá y papá ahora? Mateo revolvió su café con la precisión reflexiva que había heredado del lado de la familia de su abuelo. Mejor de lo que esperaba, honestamente. Sonreí, pensando en el deshielo gradual que había ocurrido en los últimos meses. Daniel está devolviendo la deuda en cuotas. Víctor resultó ser más razonable de lo que nadie imaginaba. Los procedimientos legales se habían desarrollado exactamente como predijo David Morales. Daniel había contratado a un abogado competente que rápidamente le aconsejó que luchar contra la demanda sería costoso e inútil. Víctor, demostrando la equidad que había construido su reputación empresarial, ofreció un plan de pago estructurado que le permitió a Daniel evitar la bancarrota mientras asumía la plena responsabilidad de sus obligaciones. Papá está trabajando ahora. Encontró un puesto en una firma de consultoría de software. Nada glamoroso, pero ingresos estables con potencial de crecimiento. Tomé un sorbo de mi café, reflexionando sobre lo rápido que Daniel se había adaptado a la rendición de cuentas una vez que dejó de buscar rutas de escape. Es increíble lo que la gente puede lograr cuando deja de esperar que otros arreglen sus problemas. ¿Y mamá? Esa pregunta conllevaba más complejidad. Valeria todavía está enojada, pero llamó por primera vez ayer. Tal vez finalmente esté empezando a entender. La llamada telefónica había sido breve e incómoda, pero representaba la primera grieta en el muro de resentimiento que había construido desde diciembre. Aún no había disculpas ni reconocimiento de sus tácticas de manipulación, sino una investigación tentativa sobre mi salud que sugería algún reconocimiento del daño en la relación que necesitaba reparación. ¿Usted la perdonará?, preguntó Mateo con la franqueza que hacía que estas conversaciones fueran tan valiosas. El perdón no es olvidar, Mateo.
Es la oportunidad de empezar de nuevo cuando alguien realmente entiende sus errores. Crucé su mirada sobre la mesa. Tu madre necesita demostrar que ha aprendido algo antes de que podamos reconstruir la confianza. ¿Qué hay del testamento? ¿Lo cambiará de nuevo? Le había contado a Mateo sobre las modificaciones de la herencia la semana después de la confrontación, sintiendo que merecía entender el alcance completo de lo que había sucedido. Su reacción había sido madura, más allá de sus años. Preocupación por la sanación familiar, en lugar de emoción por su futuro financiero. Si tu madre muestra un cambio genuino con el tiempo, sí, pero requerirá más que disculpas. Requerirá años de comportamiento diferente. Mateo asintió pensativamente. Como papá teniendo que pagar realmente el dinero en lugar de solo prometer hacerlo. Exactamente así. Las acciones importan más que las palabras. La cafetería bullía con la multitud del almuerzo. Profesionales de negocios, estudiantes de la universidad, familias disfrutando del agradable clima de abril. La energía primaveral de la ciudad se sentía esperanzadora, reflejando las mejoras graduales en la situación de mi familia. Abuelo, ¿cree que lo que hizo fue correcto? Mirando hacia atrás, quiero decir, consideré su pregunta cuidadosamente, apreciando su disposición a comprometerse con la complejidad moral. Creo que permitir el mal comportamiento habría sido incorrecto. Enseñar las consecuencias fue difícil, pero necesario. Aunque los lastimó, a veces, las personas que más amamos necesitan experimentar los resultados de sus elecciones. No como castigo, sino como educación. Extendí la mano sobre la mesa para apretar su hombro. Tus padres son mejores personas hoy porque enfrentaron la realidad en lugar de ser rescatados de ella. Mateo guardó silencio durante varios minutos, procesando las lecciones de vida incrustadas en la historia reciente de nuestra familia. Finalmente, levantó la vista con comprensión en sus ojos. Usted defendió lo que era correcto, incluso cuando fue difícil. Eso es lo que significa la integridad, Mateo. Hacer lo correcto, sin importar el costo. Mientras nos preparábamos para irnos, sentí la profunda satisfacción que proviene de ver los principios validados por los resultados. Daniel estaba empleado y haciendo pagos. Valeria comenzaba a cuestionar su comportamiento. Mateo había sido testigo de la importancia de la rendición de cuentas y la responsabilidad personal. La confrontación en diciembre había sido dolorosa, pero necesaria. 4 meses después, las heridas familiares comenzaban a sanar. No a través de la permisión o el olvido, sino a través del trabajo honesto de reconocer errores y construir mejores relaciones. ¿A la misma hora la próxima semana? Preguntó Mateo mientras nos levantábamos para irnos. No me lo perdería. Estas conversaciones son la mejor parte de mi semana. Caminando hacia nuestros autos, reflexioné sobre la diferencia entre el amor que permite y el amor que enseña. El segundo tipo requiere más coraje, pero construye personas más fuertes y relaciones más saludables. 4 meses atrás, había tomado la decisión más difícil de mi vida como padre. Hoy, viendo a Mateo convertirse en un hombre de carácter mientras sus padres aprendían lentamente a asumir la responsabilidad de sus elecciones, sabía que había sido la elección correcta. La justicia, descubrí, a menudo se parece exactamente al amor, cuando eres lo suficientemente valiente como para dejarla ser. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.